Buenas noches. Muchas historias de vida que de forma cotidiana van apareciendo, ya sea en los medios tradicionales, en las redes sociales, y mucho mejor aún cuando se plasma en una obra literaria, cuando queda en un libro, porque este a su vez queda en una biblioteca para el análisis de estudiantes, para aquellos amantes de la lectura, más allá de lo que aparecen en diferentes plataformas que siguen documentales o que siguen películas. Hay quienes gustan de leer y conocer historias que se generaron en los hospitales, en una sala, en una internación, en un tratamiento. Todo ello volcado en relatos que son sumamente poderosos e inspiradores. En esta noche nos acompaña la doctora María Eugenia Medina, que nos va a contar qué es lo que proyecta para los próximos días y lo que resta del año. Doctora, buenas noches y bienvenida a Voces. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia también. Estoy muy agradecida por este espacio. Al contrario, doctora. Doctora, veo que sos oncóloga clínica. Así es, soy oncóloga, la que administra los tratamientos de quimioterapia. Los oncólogos somos los que guiamos el tratamiento y el manejo integral del paciente oncológico. Sí, porque sé que hoy el objetivo es un poco conocer tu libro, pero quería preguntarte desde tu experiencia, porque te veo muy jovencita, pero ya tenés años ejerciendo la medicina y en un área muy sensible para muchas personas. ¿La oncología a qué apunta realmente? Bueno, el cáncer en sí es una enfermedad muy compleja. Y no solamente es compleja a nivel de la enfermedad en sí, sino que también es complejo en relación con el impacto que tiene a nivel emocional, tanto en el paciente como en los familiares. Entonces, apuntamos realmente a todo. Es una especialidad que tiene un amplio espectro. Por un lado, es tremendamente científico, se actualiza constantemente. Si un año un tratamiento para el cáncer de pulmón es uno, al año siguiente ya es otro. Y por otro lado, es una enfermedad que también tiene un enfoque tremendamente humano, porque el paciente en ese momento pasa por el peor momento de su vida. Entonces uno tiene que acompañar de alguna manera ese proceso. Entonces acá apuntamos a mejorar en ciencia y mejorar en humanizar. Después te quiero preguntar, ¿qué es recomendarle a la gente que cuando le dice tenés esta enfermedad, este tipo de cáncer? Pero te quiero preguntar después en el sentido de qué hacer, cómo recurrir, porque muchos van a Google y impone la palabra y trata de descubrir ahí qué significa. Pero después te quiero preguntar eso, doctora, por la experiencia que tenés. Quiero meterme de lleno al libro. ¿Este es tu primer libro? Es el primero, sí. Posiblemente salgan más ediciones de Soy más que un diagnóstico y también tenemos otras ideas de otras publicaciones, pero este sería el primero. Me encanta el título Soy más que un diagnóstico. Este título, o sea, al principio no sabía qué nombre ponerle, ¿verdad? La idea de este libro nació el año pasado, en febrero de 2023, cuando estaba leyendo otro libro justamente que se llama Encuentra tu persona vitamina. No sé si lo conoces. No. Bueno, es un libro de una psiquiatra española. Sí. Y ella contaba en el libro que a raíz de la pandemia, ¿verdad? Nos alejamos mucho físicamente y que eso dejó muchas secuelas. Y una de ellas es que al perder el contacto físico, perdemos esa humanidad. Y eso se refleja incluso molecularmente, porque cuando nosotros más nos acercamos a las personas, cuando tenemos empatía, se liberan hormonas como la oxitocina, por ejemplo, que hace que el cuerpo se alivie del estrés, del dolor inclusive. Entonces, leyendo ese libro, me puse a pensar en mis pacientes, ¿verdad? Que sé que cuando están en el consultorio, ellos tienen mucho estrés al enterarse del diagnóstico. Cuando les contamos los efectos secundarios que tienen los tratamientos, súper duro es para la persona. Y en ese momento el cuerpo se llena de cortisol, de hormonas desgastantes. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde el lugar que ocupemos para aliviar al paciente oncológico? A raíz de eso nació la idea de este libro. Necesitamos conocer esas historias para que todos podamos colaborar de alguna manera con el paciente. Desde la empatía del médico que está con ese paciente en la consulta, los familiares que puedan comprenderle, el personal administrativo que les pueda atender en los hospitales, la gente en general, que no les mire mal a los pacientes como bichos raros, digamos, ¿verdad? Porque no tengan cabello, sino que sean empáticos, que les miren, les den una sonrisa, les traten con cordialidad.
Eso necesitan estas personas porque están pasando por un momento muy duro. Seguro. ¿Y cuál fue la metodología que utilizaste para hacer este libro? Bueno, al principio, como no soy escritora o no era escritora, Sí. pensé qué interesante sería escribir un libro, pero después dije, ¿cómo podemos hacer? Entonces, sé de colegas que han escrito libros y la idea inicial era escribir los casos desde mi perspectiva. Sí. Pero luego pensé que jamás iba a reflejar el sentimiento real de un paciente porque yo no pasé por eso, por mucho que conviviera con el paciente. Entonces le pregunté a la psicooncóloga si es que iba a ser contraproducente pedirle a los pacientes que ellos mismos escribieran. Me dijo que no, que al contrario. Ella me animó muchísimo, me dijo, esto es una idea maravillosa y realmente va a ser terapéutico para el paciente. Yo misma les digo a veces en la consulta a mis pacientes que escriban porque entonces se desahogan. Y eso me animó muchísimo. Entonces empecé a seleccionar a algunos pacientes, les pedí que escribieran su historia, ninguno se negó y todos se fueron dándome sus historias en pendrive, en Word, me pasaban por WhatsApp. Algunos me trajeron escritos a mano. Y recluté unas cuantas historias y en febrero de este año comencé a editar, a hacer la edición para que quede en un lenguaje homogéneo y aproveché cada capítulo de los 35 es un espacio para mí en el que yo también enseño sobre el cáncer y aprovecho para hablar de qué es el cáncer, cómo se produce, prevención, detección precoz, nutrición, cuidados paliativos, psico-oncología. Es un libro muy completo. Me encanta lo que estás contando, doctora, porque hubo una metodología, hubo un pienso, la colecta de información, y veo que como instrumento utilizaste el relato y tal vez parte de la entrevista para conocer lo que te cuenta el que vive de cerca lo que es un cáncer. Y seguramente esa segunda casa o primera vez es que se convierte el hospital cuando de forma permanente ya está ahí y va asociando a su vida lo que es enfrentarse al cáncer. Y qué rico ha de ser poder plasmarlo eso en un libro para que quien atraviese por ese problema sepa cuál puede ser el camino que va a tener. Entonces, por ese lado me parece que es como un plus el material que vas a proponer en esta propuesta para que las personas que ojalá nunca tengan cáncer, pero si algunas caen en el cáncer, encuentren cierta esperanza en el relato que van a encontrar en este libro. Ese es el primer objetivo, pero vos sabés que no es solamente eso. Estas personas que escribieron su testimonio nos enseñan muchísimo también a nosotros que quizás no padecemos la enfermedad, porque ellos nos enseñan que incluso en una adversidad tan grande se puede renacer, se puede tener una nueva vida y comprenden después de eso que quizás nos fijamos demasiado en detalles que no importan. Incluso este libro es útil para aquellas personas que quizás en este momento no se dan cuenta del valor de lo que tienen. Y en este momento, al leer ese libro, pueden comprender que la vida es mucho más de lo que quizás están haciendo. Te quiero preguntar, doctora, ¿en qué momento dijiste, esta es la ocasión para hacer un libro? De las 35 historias que pudiste colectar, ¿hubo alguna en particular que así dijo, esta es la que enciende para mí la posibilidad de lanzar un libro? ¿O las 35 historias estaban así como dispersas en la cabeza y dijiste, estas son las personas que de algún modo generan en mí la confianza para lanzar un libro contando sus historias? ¿O hubo una en particular que te tenías en la cabeza y decías, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo? ¿Hubo algo de eso o no para comenzar este material? No fue en relación con las historias, porque realmente todas las historias son importantes, ¿verdad? Fue más bien un proceso en mi vida, ¿verdad?, en el que dije, bueno, voy a resolver algunas cuestiones y cuando terminé eso dije, bueno, tengo que poner una fecha de lanzamiento y realmente fue así. Reservé la Conmebol para el 16 de noviembre, eso fue en febrero, y dije, ya está la fecha, ahora tengo que empezar a trabajar. Entonces, tener la fecha de lanzamiento antes de tener escrito el libro fue para mí también el aliciente para que me pusiera a trabajar. Espera, lo que vos hiciste fue, antes de tener el libro, antes de tener impreso, vos ya tenías la fecha para el lanzamiento de tu libro. Sí. Doctora, eso es muy loco. Sí. Y más en la Conmebol. Lo sé. Es que es verdad, toda mi familia, mis amigos, cuando yo les conté, ¿verdad?, les dije, bueno, está reservada la fecha para la Conmebol, va a ser el 16 de noviembre. Y ellos me dijeron, pero ¿y cómo ya tenés el libro? No, ni el libro, ni los recursos, pero va a salir, tengo fe. Y fue así.
fue un camino lleno de fe y empecé a contactar con gente que se dedica a la parte de libros, editorial, todo. Y te puedo decir con certeza que Dios puso todo en el camino para que salga, porque no faltó nada hasta hoy. Y tengo un equipo también maravilloso que no sé cómo se pegaron a mí y apostaron también, porque ellos también sabían que todo era fe. Y trabajamos sin descanso. Y bueno, ¿qué es lo peor que podía pasar? No lanzar el libro. Doctora, esa sensación de mariposas en el estómago, pensando en la fecha de tu lanzamiento del libro, por la cantidad de gente que uno supone que vaya a la Conmebol es un lugar enorme, muy grande. ¿Cuánta gente tenés pensada en esa actividad? Hay lugar para 2.500 personas. Tenemos ya más de 1.000 inscriptos y la gente se suele anotar a última hora. O sea, yo estoy convencida que ese lugar se va a llenar. Ahora, doctora, espera un poquito. ¿Cuántos ejemplares están lanzando? ¿Cuántos ejemplares? Para el sábado vamos a tener 2.000 ejemplares. 2.000 ejemplares. Pero es que tenemos una preventa y ya vendimos más de 150 ejemplares. 150 ejemplares. Sí. Te quiero, aparte de sentir una admiración por lo que estás haciendo, contarte, doctora, que yo tengo también una partida de libros y con mucha humildad te cuento, pero siempre mis lanzamientos máximo, pero máximo ha sido, y a través de Servilibro, que es la empresa que a mí me lanza mis materiales, solo 1.000 ejemplares. Y si yo tenía un salón con 400 personas en la Feria del Libro, que siempre utilizo esa fecha, que en Paraguay tenemos 2 ocasiones que se juntan las grandes empresas editoriales para lanzar los libros, bueno, entre ellos estaban los míos. Si llegaba a 400, yo decía, wow, esto es para mí lo máximo, porque convocar a la gente para un lanzamiento del libro, doctora, es muy difícil que se te vaya. Por eso es que yo, uno de mis libros, que se llama 99 excusas para faltar, yo rescaté de todas las veces que invité a las personas para mi lanzamiento del libro y me decían, sí, voy a estar. Y en el día del lanzamiento me ponían varias excusas de por qué supuestamente no podían acudir. Y decirte que es maravilloso ver que puedas conseguir más de 2.000 personas que puedan estar en un lugar tan grande, tan hermoso, tan icónico como la Conmebol. Sería para mí fantástico ver que una doctora pueda lanzar las historias que tenés allí y ojalá esté salón lleno. Ojalá. Realmente esperamos eso porque yo lo que quise con este libro y con este lanzamiento es rendirle un homenaje al paciente oncológico. Yo quiero que estas personas se sientan protagonistas porque se merecen. Los pacientes oncológicos y su familia se merecen lo mejor. Entonces, me preparé para eso y todo el equipo se preparó para eso. ¿Y qué es lo que hicimos? Trabajar muchísimo para que eso se diera, ¿verdad? Por eso reservamos la Conmebol. Hay un equipo de producción enorme para que ese guión en el que trabajamos tanto sea algo sublime para el paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Contactamos con las asociaciones de pacientes. Yo te puedo decir, bueno, tengo mi teléfono, ¿verdad? Pero si te doy el listado de ciudades de los que van a venir, de las que van a venir los pacientes, es impresionante. Vienen de todos lados, de Concepción, de Encarnación, de Pilar, de Ayolas, de San Juan Bautista, del Chaco. O sea, muchísima gente se registró porque ellos saben que también es una fiesta para ellos. Y gracias a Dios también, muchísimas empresas nos apoyaron y pudimos cubrir el evento de lanzamiento, porque la entrada es gratuita, no se cobra entrada porque no quisimos que el costo de la entrada sea una barrera para que el paciente vaya a sentirse protagonista de esto, ¿verdad? Hay una alfombra roja para que los pacientes pasen a ese salón en donde se les va a contar que ellos son importantes. O sea, en realidad ellos son importantes y necesito que sepan que son importantes. A los pacientes que los invitaba a veces me decían, no, pero doctora, ¿cómo en la Conmebol? Eso es demasiado chuchi para mí. Yo no sé cómo les puedo explicar. O sea, ellos se merecen lo mejor. O sea, ellos no se sienten merecedores de estar ahí. No, eso no es posible. Tienen que entender que tenemos que darle el valor, porque ellos son una población vulnerable, una población sufrida, porque es así. Entonces, la idea de esto es justamente brindarles ese amor que le estamos poniendo. Sí. Vos sabés que, doctora, me hace recordar mucho a un material que me tocó a mí presentar sobre ostomizados. Siempre recuerdo el caso en particular porque fue la razón por la que yo lancé una novela.
que tiene que ver con un paciente que era adolescente y que estaba con esa, ¿cuál sería el término médico? Con esa situación de ser ostomizado y de enfrentar la vida con algo totalmente distinto, y a partir de ahí conectarme con todos sus familiares, con sus seres queridos, con otros pacientes que pasan por lo mismo, con médicos que me contaban lo difícil que era cuando no tenían los insumos para los pacientes ostomizados. Y te escucho ahora vos siendo una doctora, viviendo día a día desde un hospital con cada uno de ellos. Entonces, reflejar eso me parece un plus muy grande para la profesión. Porque en tu caso vos ya sos doctora, ya te formaste y seguro tenés unas tareas como tal, pero hoy tu plus como profesional es dar un material para la sociedad. Totalmente. Y a propósito de lo que decís, hay una paciente que está con una colostomía, ¿verdad?, permanente. Ella nos cuenta historias y yo te cuento que a pesar de convivir cada día con los pacientes, no termino nunca por conocerlos. Cuando yo empecé a leer estas historias, me quedé también sorprendida, incluso yo siendo oncóloga que convivo. Recuerdo que una de las historias de una colega, además, ella es médica y tiene cáncer, ¿verdad? Me fui a visitarle a mi papá en Laureles y estaba en el campo así, en la noche sola porque él salió. Y dije, bueno, ahora me toca la historia de Rosalía. Y me puse a leer. O sea, entré en un mar de lágrimas porque la forma en que ella relata de que siendo médica era la primera vez que sentía realmente en su piel lo que es que te consideren un diagnóstico, un número de cama, una estadística. Y el paciente es mucho más que eso. Tal cual. O esta paciente que tiene la colostomía, que ella contaba anécdotas que le avergonzaban con sus hijos y me hacían llorar. Realmente lloré con tantas historias. Yo, que soy oncóloga, imagínate que en teoría estoy mucho más curtida. Sí. Yo sé que este libro va a tocar muchísimos corazones. Doctora, me estaba contando nuestra directora que también tenés varias historias audiovisuales Sí. que son muy poderosos, son muy inspiradores. Y queremos compartir algunos de ellos que no es un trabajo del canal, es un trabajo de tu equipo. Uh-huh. Y queremos compartir un poco la edición que ustedes prepararon. ¿Tenés, directora, para compartir uno de ellos por lo menos? Escuchen, vean por favor. Bueno, yo creo que es clave para enfrentar cualquier tipo de enfermedad, no solamente enfermedades también, sino momentos de crisis en los que uno puede tener. Como todos sabemos, todos tenemos una cruz que llevamos y cargamos día a día, ¿verdad? Puede ser un problema de enfermedad, pueden ser problemas económicos, un montón de problemas que podemos tener diariamente. Pero creo que si uno tiene fe, uno cree en uno mismo por sobre todas las cosas y creer en Dios, que ayuda muchísimo, también al menos a mí me ayudó. Creo que eso hace que pierda en uno esa esperanza y esa manera de afrontar la vida como a todo, porque prácticamente todos venimos acá a afrontar algo, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo recomendarles es, independientemente a que tengas o no una enfermedad, que disfrutes el momento, que lo vivas intensamente, porque aquí no somos eternos. Debo confesarte, doctora, que mientras vi el material te miraba y me dio piel de gallina porque veía que estabas a punto de llorar, Sí. veía a punto de quebrarte, porque veía que cada historia que fueron preparando tiene un origen, tiene una lucha, tiene una familia detrás, y mucho de eso que vemos así que nos da piel de gallina Sí. está plasmado en tu libro. ¿Angie quién es? Porque decía, te amamos, Angie. Sí, Angélica es una paciente que incluso no es mi paciente, es paciente de otro colega. Bueno, fue paciente de otro colega. Ella tenía un cáncer de colon con metástasis, ¿verdad? Pero ella falleció en agosto, pero nos dejó una historia tremenda. Nos enseñó que hay que vivir la vida. Y justamente este domingo pasado nos reunimos todos los testimonios del libro, que son 35. Sí. Algunos de ellos fallecieron porque el cáncer es así, ¿verdad? Hay casos que se curan, hay casos que no. Por eso es muy importante también entender que no podemos ver solamente desde el punto de vista de chequeate porque te vas a curar, porque sabemos que no todas las historias son así. Entonces tenemos que empatizar con todas las historias. Por eso este libro cuenta historias que tienen un final. De que se curó, hay historias que tienen otro final, pero en todos podemos encontrar un consuelo, en todos podemos encontrar una enseñanza. Y Angélica
nos enseñó eso. Y en este encuentro que tuvimos el domingo, estaba su esposo, porque él le pidió matrimonio, así como vieron en la foto, en Cacupé, hace unos meses, y se llegaron a casar. Entonces, él nos habló y nos contó qué enseñanza le dejó ella. Y él se llenó de fe y nos enseñó que tenemos que tener fe a pesar de las circunstancias. Entonces, me conmueve mucho porque el libro no es un libro motivacional nada más, sino que es un libro que cambia la vida realmente. Doctora, estoy buscando en mis archivos de los que ya vinieron a Voces, y ya a Voces vino, por ejemplo, una persona que se curó 2 veces del cáncer, que fue mi profesor en la facultad, en la UNA, Rubén Ovelar se llama. Ah, Rubén, sí. Y él lanzó un libro también contando su historia. Por eso te decía que este programa conecta mucho con los pacientes de diferentes etapas de su vida o cánceres. También ya estuvo con nosotros Gloria Cardoso de Galeano, que también tuvo cáncer de mama en 2 ocasiones y lo superó. ¿Y qué te quiero decir con esto? Entiendo que de pronto la ciencia no pueda cubrir al 100% para salvar vidas como uno desea, siendo profesional, médico, como tu caso. Pero también hay pacientes que teniendo cáncer se han curado, que han podido superar el cáncer. Y yo creo que mucho de eso busca tu libro, que hay una razón de ser ante una situación adversa que tenemos en la salud y que no todo se pierde, que hay familiares, la ciencia que te ayuda, hay médicos, hay profesionales, hay hospitales que te pueden dar una mano, y recurrir a la lucha, a pesar de que por ahí te dicen, no, lo tenés todo perdido. Totalmente. Acá hay mucho que reflexionar, ¿verdad? Porque tenemos varios caminos, varias historias, ¿verdad? Por un lado está la historia de la persona que acudió a tiempo al hospital, que se detectó a tiempo su enfermedad y que gracias a esa detección precoz o a disminuir sus factores de riesgo, gracias a eso esa persona pudo curarse y realmente no tener más la enfermedad, porque el cáncer se puede curar. Entonces, ¿en qué tenemos que insistir? En prevención y detección precoz. Sí. Pero también tenemos historias en las que, lastimosamente, por circunstancias X, esa persona no pudo acudir a tiempo y se le detectó la enfermedad un poco más tarde, pero que hoy por hoy, con tratamientos tremendamente novedosos, como la inmunoterapia, a pesar de tener metástasis, por ejemplo, tienen una calidad de vida excelente y pueden vivir muchos años. Ese es otro escenario. Y eso es maravilloso. Hay una historia, por ejemplo, de Susana, que ella se le detectó el cáncer prácticamente en todos los huesos. No había un hueso que no esté afectado. Era impresionante su PET scan. Cuando vimos, todo brillaba. Todo el hueso. Todos los completo. huesos, la mandíbula inclusive. Y ella se quedó en silla de ruedas después de ser una persona muy independiente. Y estaba tan frustrada con eso que buscó la manera de que eso no le venciera por dentro. Y nos cuenta cómo ella hizo para poder cambiar esa actitud. Por supuesto, le dimos un tratamiento bueno y hoy por hoy ella se va a natación, conduce, hace una vida completamente normal. Está bajo tratamiento, pero hace una vida completamente normal. Y también hay que entender que por más de que no te diagnostiquen a tiempo, como se dice, y estás con metástasis, tienes que entender que también podés seguir tu vida y tener una vida normal, seguir compartiendo con tus seres queridos. Sobre esa historia, sobre esa lucha y esa superación que estás mencionando, tenemos un material que queremos compartir y seguramente te va a emocionar. Sí. Tuve 2 veces cáncer. Hace 21 años tuve cáncer de mama. Se me extirpó parte de la mama. Tuve tratamiento de quimioterapia, de radioterapia y luego controles. Pasó el tiempo, todo bien, hasta que hace 1 año y medio atrás empecé a fracturarme de manera espontánea. Fracturas de costillas, fracturas de vértebras y dolores espantosos que no eran realmente intolerables. No había con qué pasar esos dolores y bueno, me hacen un PET scan y me descubren un cáncer, una metástasis ósea de aquel cáncer de mama que tuve hace 20 y pico de años, diseminada por todos los huesos de mi cuerpo, desde los pies hasta el cráneo, pasando por la columna, pasando por las manos, pasando por hasta la mandíbula, todo.
no había parte de mi cuerpo libre del cáncer. 4 meses en silla de ruedas, durante esos 4 meses no podía ni siquiera levantarme, ni bañarme sola, me tenían que ayudar en todo, no podía ni levantar mi brazo para peinarme porque me fracturaba. Y bueno, comencé un tratamiento muy, muy importante, muy fuerte, y desde hace 1 año y medio empecé el tratamiento. Ahora camino, me valgo por mí misma, trabajo, voy, vengo, manejo, viajo, manejando yo sola y estoy vivo. Con mi cáncer a cuesta, pero vivo. Qué fuerte esta historia, doctora. Fuerte. Y que, imagínate, 4 meses en silla de ruedas, desde el cráneo hasta la última uña de los pies, que tenga totalmente dolor de huesos. Totalmente. Yo no les quiero contar, pero demasiado ya les quiero contar, pero no les voy a contar para que lean el libro. La manera como ella afrontó eso es impresionante. ¿Eso está en el libro? Está en el libro. Es cómo lo hizo, porque por más de que vaya mejorando, ¿verdad? Es muy duro por dentro volverte, o sea, estar tan independiente y de repente volverte tan dependiente. Doctora, yo entiendo que vos como profesional das la receta, el medicamento, los estudios que tienen que hacerse, pero a la par o paralelamente, ¿qué papel juega, en el caso de la señora, su marido? ¿Qué papel juegan los hijos? ¿Qué papel juegan amigos en ese momento en el que parece que el mundo se te viene abajo? ¿Qué papel juegan realmente ellos como contención emocional? Yo siempre hago dos analogías, digamos, ¿verdad? Uno es que cuando a una persona se le dice tenés cáncer, es como que le tirás a un precipicio, le empujas y le tiras. Y entonces el paciente va cayendo solo. ¿De qué se tiene que agarrar? Tiene que agarrarse de algo. Entonces ahí estamos los médicos, sus familiares, todos les podemos tomar de la mano para que no caiga. Y sobre todo la fe. Yo creo que la fe es lo que más le va a contener a una persona. Y la otra analogía que suelo hacer también es que cuando uno le da el diagnóstico de cáncer a un paciente, le regala una mochila con piedras, una mochila pesada. ¿Y qué nosotros podemos hacer para sacarle piedras de esa mochila? ¿Le estamos ayudando a sacar las piedras o le estamos poniendo más piedras? ¿Qué podemos hacer? Los médicos, los familiares, los amigos, el sistema de salud, ¿qué puede hacer por ellos? ¿O le estamos dando más piedras o le estamos sacando para que caminen más ligero? Esa es la analogía que suelo hacer, porque realmente es así. Cualquier persona que se le diagnostica cáncer, inmediatamente le viene la muerte a la mente. Inmediatamente. Y cáncer Después no siempre es igual a muerte. Cáncer no siempre es sinónimo de muerte. Ya ven cómo Susana con metástasis en todo el cuerpo, cómo está ahora. O sea, y es muy importante que brindemos esperanza. Por supuesto que hay cosas que escapan de nuestro control. Nosotros no tenemos la última voluntad. Y así como a Angélica le tocó partir, hay casos como esos. Pero yo estoy segura y estoy convencida, y está escrito en el libro, de que todo tiene propósito. Aunque sea que el paciente nos deja, a veces hay propósito para la familia. Te quiero preguntar, doctora, porque de todo lo que estamos hablando esta noche, te escuché 2 veces mencionar a Dios. Y no suele ser habitual en un médico o una médica hablar acerca de Dios. En ese proceso que a vos te toca ver, a veces sufrimiento, a veces lágrimas, a veces desesperación, a veces impotencia. En ese proceso, además de la ciencia, ¿qué papel juega Dios? Y te pregunto porque me gustaría hacer la respuesta a una doctora. Mira, yo creo que nosotros somos instrumentos y tengo que confesarte que los pacientes con sus historias me enseñaron eso. O sea, mi fe aumentó muchísimo a raíz de leer estas historias, porque ellos me enseñaron que nosotros somos solo instrumentos, no tenemos la última palabra. Hay casos excepcionales que uno dice, pero ¿cómo? Uno no entiende cómo, ni la ciencia puede explicar cómo. Quizás los escépticos digan hoy por hoy que todavía no se sabe, ¿verdad? Pero realmente hay casos milagrosos. El profe Ramón Silva es testimonio del libro. Y él está en tu libro. Él está en el libro. Ramón también. Silva. Sí, Ramón Silva es también testimonio del libro. Y lo decía ayer también él en un programa. Los médicos dicen que es un milagro, porque realmente estuvo mal. Y de hecho, en una de las visitas que le hizo una de las colegas nutricionistas, a ella le impactó que él le dijo cuando entró, porque estaba tan mal él que ella entró con cara de preocupación, y él le dijo, hoy entraste con cara de poca fe.
Él le dijo, pero él tenía muchísima fe. Porque ya daban el caso por perdido. Casualmente él tampoco es mi paciente, es de otro colega ahora, pero ya dieron el caso por perdido prácticamente. Y así muchas veces creemos algo y no sucede. ¿Sabes por qué te he preguntado, doctora, esto? Porque lo mismo le pregunté a Galeano cuando estuvo aquí, la señora Cardoso, que me había contado qué papel cumplió Dios para ella como creyente en medio de ese proceso del cáncer. Y es como que unió mucho más a la familia. Porque en algunos casos probablemente se dispersan, se separan, se disuelve la familia, por más de que cuando uno asume un compromiso en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hay casos donde pareciera ser que esa conexión espiritual hace que sea más fuerte la familia. Entonces quería preguntarte a vos, que sos una doctora y que yo esperaba que seas agnóstica o que seas atea, pero me salís con que sos creyente en un ser superior, además de la ciencia, que es un poco tu instrumento principal de trabajo, y que cree en un ser superior por lo que estabas escuchando. Y quería conocer, por la curiosidad que despierta en mí, y seguramente en mucha gente, que una médica, una doctora, tenga también como esperanza en un ser que por ahí no ve, pero que le da fortaleza desde arriba. Y realmente esa es la fe, ¿verdad? Es tener la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Es lo mismo que cuando surgió la idea del libro. Reservé la Conmebol y no tenía el libro y no tenía los recursos. Entonces, no sabía, no tenía nada visible, concreto para decir voy a lanzar un libro. Pero aquí estoy a días y teniendo todo, porque tuve fe en ese momento y el equipo también tuvo fe en ese momento. Y eso es exactamente lo que representa la fe, y yo creo que es lo que los pacientes también ven. Pero fe también es aceptar la voluntad de Dios, porque no siempre sale como nosotros queremos, ¿verdad? Fe no es que salga siempre como nosotros queremos, sino que salga lo mejor para nosotros según sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero esto también fue un proceso para mí, y cuento también un poquito mi historia en el libro, por eso no les voy a contar los detalles para que lo lean, ¿verdad? Si no les voy a spoilear, pero hay también una historia ahí detrás. Seguro que sí. Doctora, ¿qué crees que va a recibir como recompensa la persona que lee tu libro, en el sentido de qué le va a nutrir? Cuando termine la última página de tu material, ¿con qué crees que se va a quedar, además de las historias, además de los relatos que hicieron los 35 pacientes? Cuando cierre el libro, esa última página que lee, ¿con qué se queda el lector? Yo creo que se va a quedar con que hay que valorar la vida y hay que valorar el hoy y valorar el presente. Porque nos fijamos en detalles que no tienen importancia creo que estamos dormidos. Y creo que eso va a ser un despertar para mucha gente, y no solo el que está pasando por eso, sino para todos. Doctora, ¿Te puedo contar algo? Contame. Hace un par de meses me fui a Barcelona a un congreso y me encontré con un querido amigo, ¿verdad? Y teníamos que reunirnos temprano, y él me dijo, como trasnoché, no me quise levantar. Pero como él está siguiendo las redes y vio la historia de Angélica, él me dijo, pero me acordé del video de Angélica y dije, no puede ser que yo no me levante. Y se levantó. O sea, se levantó porque se acordó del testimonio de Angélica. Entonces, si él, que solamente vio un video, no leyó el libro, no leyó todas las historias, ¿verdad?, le motivó, yo no me imagino lo que va a hacer realmente cuando una persona lea la última página del libro. Yo sé que va a cambiar la vida de mucha gente. Que así sea, ¿verdad? Porque estamos hablando de salud pública, de lucha frente al cáncer, que transforme vidas realmente ese libro. Doctora, hay más materiales que están preparados, entiendo que por tu equipo, que son bastante inspiradores, y queremos compartir otros más. Y la gente te decía, fuerza hermana, y yo decía, no quiero fuerza, quiero paciencia, porque no es fácil enfrentar. Con mucho miedo acudí a la consulta, pero finalmente, con el acompañamiento de mis hermanas, pude acceder al tratamiento de quimioterapia. En un primer momento le acompañé a la hermana Carolina en el tratamiento, y como ya estaba en la consulta, pedí también una mamografía para mí, y ahí me diagnosticaron cáncer de mama. Que realmente el Señor es fiel
a su promesa, ¿verdad? Que con la fe también uno puede superar, ¿verdad? Pero sí también confiando en los médicos, ¿verdad? La empatía, ¿verdad? La actitud de escucha, la cercanía. Me encanta ese último mensaje en cada material, soy más que un número. Pero también instaba la monja, la hermana, como le dicen, que confiemos en los médicos. Y quería preguntarte, ¿cómo estás viendo la formación de tus colegas en diferentes áreas? Porque entiendo que la medicina está como también dividida, pero ¿cómo estás viendo la medicina paraguaya? Porque anteriormente veíamos a paraguayos que tenían recursos y iban al extranjero o buscaban algún amigo o algún apoyo desde aquí para ir hasta Argentina, principalmente Garrahan y demás, para hacerse un tratamiento, o acá clorina inclusive. Hoy, 2024, para confiar en los médicos, como decía la hermana, ¿cómo los ves a tus colegas? Nosotros tenemos muy buena formación. Yo estoy súper orgullosa de mis colegas porque todo el tiempo estamos luchando para poder también nosotros tener mejores condiciones laborales, poder formarnos. Usamos tiempo extra de nuestros trabajos para poder reunirnos en comités multidisciplinarios. A veces nos toca conduciendo, tenemos que parar, nos reunimos de manera virtual. O sea, no es tampoco fácil, pero sí puedo decir que todos se esfuerzan en formarse. Tenemos que irnos a los congresos. La oncología se actualiza mes a mes. Es impresionante cómo salen drogas nuevas. Tenemos que interpretar también los resultados de los estudios, saber qué le conviene más al paciente. Entonces, yo creo que, por lo menos hablo por mi sociedad, ¿verdad? Los médicos están muy interesados, los oncólogos están muy interesados en formarnos. Hace poquito, ahora a finales de octubre, tuvimos un congreso internacional con médicos especialistas del exterior también que vinieron. Estamos invirtiendo nosotros los médicos en formarnos mejor. Lo que necesitamos también es que el sistema nos ayude en mejores condiciones. Doctora, vos sabés que estábamos conversando con José Hortellado. Él es viceministro de Salud o de Rectoría de Salud del Ministerio de Salud. Y él nos contaba que los médicos en diferentes áreas para este año, probablemente ya no tanto como para el año que viene, van a tener tecnología y que se firmó un acuerdo con Corea y otros países para que en los hospitales se pueda tener mayor presencia de tecnología. Y hoy estoy viendo en diferentes rubros la utilización, por ejemplo, de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial en la medicina hoy día para ustedes? ¿O todavía está como muy lejos esa herramienta como para colaborar? No, está súper cerca, ya está luego de hecho instalada. Por ejemplo, ya tenemos equipos de radioterapia que están haciendo sus controles de calidad, ya están siendo manejados con esta herramienta. Y de hecho también de eso hablo en el libro, contando que eso es una realidad ya y que tenemos que invertir en eso. Es súper importante. ¿Y está en tu libro? Sí, me encanta. Hablo también un poco de eso, de que la importancia de que nos renovemos, de que incorporemos esas herramientas. Tenemos cirugía robótica, por ejemplo, también ya. Y eso es sumamente importante porque avanzamos para mejorar las condiciones de salud de los pacientes. Los médicos nos formamos y tenemos que invertir en eso porque todo es finalmente en beneficio de los pacientes. Pero hay que abarcar todas las aristas porque de qué nos sirve tener cirugía robótica, inteligencia artificial, si después no nos acercamos al paciente y no los educamos para insistir en la prevención y la detección precoz. O sea, es tan amplio, hay tanto por hacer, que ese es el llamado que quiero hacer, que nos juntemos todos en sociedad para hacer cosas. Doctora, tenemos un último material que tiene que ver con la propuesta que está dentro de tu libro para que conozcamos un poco más de la fuerza. Soy más que un diagnóstico. Este es el material. ¡Ay, qué linda estás!, me decían los enfermeros. Un día era pelirroja, otro día era rubia, otro día tenía rulo, otro día era cortito así. Yo me iba espléndida, con pestañas. Pero tomé como un proceso y traté, yo creo que la actitud que uno le da a la vida y al momento que le toca vivir es muy importante. Lo primero que hice fue tatuarme las cejas, porque sabía que no iba a tener cejas. Bueno, las pestañas se solucionan con pestañas postizas. Me compré como 5 pelucas, una para cada ocasión. Entonces me mandé cortar cortito ya mi cabello, pero no quería ver que así esté esparcido, ¿verdad?
porque cuando consulté por primera vez con la doctora Medina, y yo estaba pasando por una situación tan difícil, sentimientos encontrados, frustración, dolor, etc. Y ella se acercó, me palpó, se sentó a mi lado y me dijo, vas a estar bien. Y ella me dijo, vas a estar bien. Y eso me reconfortó tanto. Doctora, ¿quién es la paciente? ¿La recordás? Sí, por supuesto que sí. La paciente es Cintia, ella es docente y me acuerdo muy bien de eso, ¿verdad? Los pacientes llegan con mucha incertidumbre a la consulta y hay también en el libro una discusión, ¿verdad? No es una discusión, es más bien una reflexión, ¿verdad? Que nos dividimos entre colegas en la opinión de cómo dar la noticia, ¿verdad? Si hay que dar una noticia esperanzadora o hay que decirles lo peor para que se preparen. Esa es una discusión eterna que tenemos. Sí. Algunos están más de acuerdo en prepararles para lo peor porque si después sale bien, bueno, están súper felices, pero si sale mal, bueno, ya les preparaste. Y otros, y yo estoy de este lado, ¿verdad? Me parece que siempre es mejor dar un mensaje de esperanza, aunque después no salga. Es verdad, después si no sale hay una decepción profunda, ¿verdad? Pero ¿de qué se va a aferrar esa persona para luchar si vos no le diste una esperanza? Si ya le dijiste que lo peor puede pasar. Entonces, para mí es más importante decirle, vas a estar bien. Como Cintia, ¿verdad? Ella se aferró de eso, esa fue su frase de la que ella se pudo sostener. Y por eso luchó. Y hay gente que si vos le decís, no, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, ¿de qué se va a agarrar? ¿Cómo va a tener fuerzas para avanzar? Para mí siempre es mejor dar un mensaje positivo, no importa la circunstancia en la que esté. Doctora, tenemos una breve pausa, pero a la vuelta del corte te quiero preguntar lo que significa para quien recibe la noticia. Ninguno obviamente quiere recibir la noticia del fallecimiento, del accidente, se necesita con suma urgencia sangre o medicamentos que a veces no tenemos en el país. Obviamente uno no quiere recibir eso, pero como profesional de la salud, y a la vuelta de la pausa me gustaría escuchar tu respuesta, doctora. ¿Qué le sugerís a quien por primera vez le estás contando que tiene cáncer, esclerosis múltiple y otro tipo de afecciones que por ahí pueden asustar? Porque aquí mismo sentado me han dicho muchas veces, doctora, que una de las primeras cosas que hacen algunos pacientes cuando reciben la noticia es van a Google y escriben la palabra. Y obviamente saltan imágenes muy fuertes que terminan impactando. Entonces te quiero preguntar, ¿qué tan sano es para el que despierta en esa persona la curiosidad por conocer qué es lo que es tal tipo de cáncer y cómo impacta posteriormente en su emotividad por sobre todo? Pero te pido, por favor, doctora, para que lo hagamos después de la pausa. Hoy tenemos una noche fabulosa, una noche en la que vendría a ser parte de las historias positivas de superación de personas que pasaron o están en el cáncer y otras que nos duele un poco porque hemos tenido ya una estrella en el cielo con el ser que tuvo cáncer y que ya pasó a mejor vida. Así que con la doctora y nuestra invitada de lujo, a la vuelta de la pausa, su respuesta. Esta noche estamos con una doctora que además de la medicina, de la ciencia, su práctica, su experiencia, aunque parece muy jovencita la doctora, ya tiene años ejerciendo la docencia para lanzar un libro, Soy más que un diagnóstico, y preguntarle a ella de lo que hace de forma cotidiana, como también otros colegas, cuando le dicen al paciente o a los familiares, tenés cáncer. Y para conocer ese tipo de cáncer, para enfrentarse a él, se van a la computadora o agarran el teléfono, doctora, y por ejemplo entran en la IA o en Google y preguntan qué es ese cáncer, cómo pueden combatirlo, y una de las primeras cosas que salen son imágenes o videos que son muy fuertes y termina siento yo derrumbándole, como que significa muerte el cáncer, y el cáncer no siempre, o sea, nunca significa cáncer, salvo ese proceso tan traumático que de pronto puede significar si no hay un tratamiento acorde. ¿Qué le recomendás, doctora, a esa gente que va a la computadora o va al teléfono, va a la IA y quiere conocer qué tipo de cáncer y qué le espera? Bueno, lo primero que recomiendo es que no hagan eso, no busquen en Google,
antes de consultar bien con el médico, que confíen en el equipo médico, que elaboren sus preguntas en la consulta. Es verdad que a veces no da el tiempo para hablar de todo en una consulta, pero pueden ir guardando sus preguntas y hacerlas en las sucesivas consultas, ¿verdad? Pero ese tema que vos estás tocando es algo que a mí me genera mucha inquietud. Y a raíz de eso, también parte del proyecto del libro es rellenar, o mejor dicho, la página web. Tenemos una página web que ya está creada, pero tener esa página web como una referencia para el paciente oncológico. Entonces, en vez de buscar en Google, donde hay información a lo mejor básica o información que no corresponde con nuestra realidad, tener una página web en la que yo les pueda decir al paciente, mira, consulta en esta página web porque ahí vas a tener mucha información sobre alimentación, sobre el cáncer, sobre el tipo de tumor que vos tenés, y hacer que sea para nuestra gente paraguaya, una referencia esa página web. Entonces, después del lanzamiento del libro, entra otra etapa que es trabajar en esa página web para que la gente no tenga que buscar en un sitio que no le corresponde, sino que en un sitio donde pueda sentirse seguro con la información que está ahí. ¿No tenés pensado, doctora, convertirlo en versión digital, electrónico, en lo que hace a tu libro para un futuro cercano? Porque entiendo la versión papel, el soporte papel, y aparte a mucha gente le gusta ver un libro con lomo, un libro en su biblioteca, entiendo eso, pero hay también una generación que ya casi no consume papel, pero sí busca la versión electrónica. ¿En un futuro cercano está esa posibilidad? Por supuesto que sí, eso está pensado. Vamos a tener el ebook sí o sí. De hecho, ya nos están también pidiendo libros desde Argentina, de Brasil, de España, de Uruguay. Ya hemos tenido pedidos y vamos a tener el ebook. Vamos a hacer también envíos de libros en papel. Incluso con el profe Ramón Silva, él me decía, acordate, Marita, que hay gente que no sabe leer en nuestro país. Y tenés que hacer que esto también sea un audiolibro, Sí. para que la gente del interior pueda escuchar si no sabe leer. Y está pensado también eso. Tenemos 2 testimonios que están escritos en guaraní, que quedan en guaraní dentro del libro, ¿Está en tu libro eso? Sí. ¿Totalmente en guaraní? totalmente en guaraní, Ah, me encanta. con su respectiva traducción. Porque son personas que no saben leer y escribir, entonces me tocó ir hasta Ubucuí, hasta Itagua, a tomarles el testimonio en guaraní. Como yo también hablo guaraní, entonces hice la transcripción y después hicimos ya con profesionales la traducción. El profe Ramón también me ayudó con eso. Y para ellos también queremos hacer una versión en guaraní. O sea, hay muchos proyectos. Esto recién empieza. Este lanzamiento no es la meta en absoluto. Este lanzamiento es el comienzo de muchas otras cosas. Doctora, y ya pensando en un futuro ojalá cercano, ¿existiría la posibilidad más que una segunda edición de este libro, un segundo libro con otras historias? Por supuesto que sí. Mucha gente ya se ofreció, me escribió al corporativo diciendo, doctora, yo también quiero contar mi testimonio. Algunas personas me dijeron, podemos encontrarnos. No son mis pacientes, incluso pacientes de otros colegas me escriben y se ofrecen para dar su testimonio. Por supuesto que vamos a tener un segundo material y eso ya es prácticamente un hecho. No, de todo se puede hacer. Y, no sé, si es que viene Netflix a decirme que quiere hacer una serie de estas historias, la hacemos. Sí, yo me imagino que sí, porque libros así esconden historias muy poderosas que a veces Netflix o cualquier otra plataforma se verá tentada a poder guionar esas historias que son muy fuertes, que tienen que ver con la muerte y con la vida, más con la vida, por supuesto, ¿verdad? De darle esperanza a las personas. Y no solo eso, doctora, yo te decía, ojalá que esto se transforme, me refiero a tu libro, en un formato digital, electrónico. Ojalá que también tu material pueda estar en las escuelas o colegios, porque esa juventud que tenemos es también una reserva, si no moral, una reserva de vida, que si ellos leen tu material, siendo adolescentes o jóvenes, se van mentalizando de cómo pueden enfrentar si es que alguna vez les toca, ojalá no, pero si alguna vez tiene cáncer, si tiene una mente fresca, joven, todavía sin muchos compromisos, me refiero al joven, Sí. y ya conoce a través de tu libro, ha de ser muy importante el ir preparándose, doctora. Ojalá termine en las escuelas y colegios tu material. Ojalá, y también en las universidades. En las universidades donde se tengan las carreras de medicina, de fisioterapia, de nutrición, de rehabilitación, de fonoaudiología. O sea, este libro realmente es muy poderoso y
sobre todo al personal de salud que atiende, enfermería también, por ejemplo, tienen que leer esto para que comprendan lo que pasa al paciente y puedan tener esa empatía con ellos. No solamente para prepararse por si les toca, porque en realidad le puede tocar a cualquiera. El cáncer no discrimina. Y también por si les toca ser familiares, porque a veces, bueno, ojalá no le toca a uno, pero le puede tocar a su familiar, y también hay un apartado de familiares de pacientes que dan su testimonio. También. Sí. Doctora, ya entrando en la parte final esta noche de la entrevista, en lo que respecta a este material, ¿tiene cuántas páginas? ¿Cómo lo dividiste por capítulos? Por cada historia que me decías eran 35, para conocer un poco más, no digamos el trasfondo total de tu libro, sino cómo está organizado tu libro. Bueno, el libro tiene varios apartados, tiene una introducción, bueno, el prólogo escrito por el doctor Antonio Covilla, que es un reconocido patólogo, es el padre de la patología acá en Paraguay. Está escrito el prólogo, después tenemos una introducción que cuenta un poco por qué del libro, y luego tenemos 30 testimonios de pacientes oncológicos y 5 testimonios de familiares de pacientes oncológicos. Y un capítulo final, ¿verdad?, en la que cuento un poco mi historia personal con los testimonios. Así más o menos está estructurado el libro. En cada capítulo está la historia del paciente y después hablo yo como oncóloga sobre el caso, pero no desde el punto de vista médico nada más, sino reflexiones personales, derribando mitos, preguntas frecuentes que me hacen en el consultorio, enseñando un poco sobre el cáncer. Doctora, ¿y cuánto crees que puede servir también, pero a tus colegas, tu material? Porque hablamos ya del paciente, familiares, pero a tus propios colegas, si por ahí, más allá de que ya conozcan lo que es la medicina, con ese conocimiento y a su experiencia, leer tu material a un médico, a una enfermera, ¿cuánto le puede ayudar? Yo creo que va a ayudar muchísimo. Porque hablamos de todo allí, ¿verdad? Por un lado también yo me pongo en el lugar del médico, creo que van a sentir un poco de empatía al entender que todos pasamos por muchas cosas también los médicos, ¿verdad? Siendo oncólogos o trabajando en ciertas condiciones que podrían mejorar. Y por otro lado también hay historias en las que los pacientes expresan que el médico fue muy cruel. Sí. Entonces yo creo que ese es un llamado también de atención para los colegas, para que aprendamos a ser más empáticos con los pacientes, para que vean cómo pudo afectar en su vida que no haya sido cordial o que no haya dado la información de manera correcta en un caso, ¿verdad? No están mencionados nombres ni nada por el estilo, por supuesto, ¿verdad? Pero para algunos pacientes, sus médicos son sus ángeles, y para otros pacientes, los médicos les han tirado por el suelo. Y realmente es triste eso, ¿verdad? Y yo creo que sí va a ayudar, no solamente al médico, enfermera, personal de salud en general, personal administrativo que trabaja en la trinchera, digamos, de la atención del paciente oncológico. Este libro es completo y es para toda la población. Doctora, gracias por tu tiempo. Esta noche me nutrí y me dio piel de gallina. Salgo muy contento de que podemos conectarnos a la vida, de que hay esperanza, y más aún una doctora como vos y muchos doctores que producen contenido literario que puede servir para futuras generaciones. Gracias por acompañarnos, espero que no sea la última vez. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por el espacio, infinitas gracias les doy, porque es importante que esto la gente sepa. Nos vamos y por supuesto consuman Soy más que un diagnóstico. Busquen esa obra, de seguro por cómo nos contó aquí, porque no pudimos todavía ojear el libro, por supuesto, les va a nutrir de esperanzas y de mucha vida. Nos vamos. Gracias por acompañarnos una noche más del programa Voces. Mañana retomamos bien temprano el programa con América Noticias desde las 7. Chao, chao.